el economista Larry Yumibanda. Él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil y es un investigador que diariamente nos viene informando cómo afecta a la economía lo que está pasando, ¿no? El tema de los apagones, la crisis que ha estado viviendo y cotejando con la información oficial. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo vamos? Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Omar. Buenos días a todas las personas que están en el medio. Buenos días también a la audiencia. ¿Me escuchó? A ver, un segundito, Larry, que soy yo el que no está escuchando. Un momentito. Ya estamos, ¿no? Buenos días con todos. Ahora sí, correcto. Larry, el estiaje está desacelerando la economía, pero antes quisiera que me contestes algo fundamental. ¿Cuál es la proyección de crecimiento? ¿Cuál era antes de los cortes la proyección de crecimiento económico del Ecuador en el año 2024? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Se va a desacelerar? ¿Vamos a caer en déficit? ¿Qué sé yo? ¿Terminará en 0.5? ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, todavía la economía ecuatoriana atraviesa por los efectos del rebote del gato muerto, ¿no? Eso lo conversamos en su momento también, hace algunos meses atrás. Eso de ahí va a continuar este año. ¿Era con estiaje o sin estiaje? Entonces, las proyecciones de crecimiento económico iban a ser menor del 1%. Ahora, con las proyecciones que, por ejemplo, nosotros hemos hecho, hay tres escenarios. Hay tres escenarios de que, por ejemplo, siga cayendo en términos porcentuales el nivel de crecimiento económico de la economía. Desde el escenario, por ejemplo, se puede decir optimista, es 0.25% menos del nivel que estaba proyectado. Si es 1%, quítale 0.25%. El escenario, por ejemplo, se puede decir moderado, medio punto porcentual. Y el escenario que, por ejemplo, es el más pesimista, casi no que seríamos absolutamente nada. El crecimiento sería cero. Entonces, en términos de dólares, estaríamos hablando entre 300 millones, que es el escenario prácticamente optimista, si es que, por ejemplo, llega a llover ya de aquí a 2 días, hasta el escenario más pesimista, que podría ser 1.000 millones de dólares, sí, de pérdidas y daños que tendría la economía ecuatoriana prácticamente al cierre de este año por el estiaje, que ya como todo el mundo conoce, estamos hablando de apagones que van de entre 5 a 8 horas sin energía diaria, ¿no? Ahora, ¿puede el gobierno en este escenario, que ciertamente es muy preocupante, Larry, prometer cosas como, por ejemplo, no cobrar 3 meses de energía, que entiendo que estamos hablando de unos 340 millones de dólares? ¿Podemos darnos ese lujo más allá de que sí, la gente lo necesita, el ciudadano lo necesita, eso no hay vuelta que darle, pero ¿puede la economía resistir ese otro impacto? Se hablaba de valores que oscilaban en 37 millones de dólares. Si ese valor puede ser absorbido por la economía, si ya es un valor mayor de 300 millones, creo que no hay los recursos para poder sostener ese tipo de subsidios, dadas las condiciones actuales, ¿no? Dadas las condiciones actuales. Yo creo que más bien el gobierno debe concentrarse primero en el tema de las finanzas públicas, tratar un poco de organizar su presupuesto, ¿no? De cara a lo que ya prácticamente le queda los próximos meses al cierre de año, y tratar de seguir buscando la recaudación tributaria con la acción del SRI, pero ya prácticamente entrar en una especie de subsidio implica la cifra que usted menciona de 300 millones, es imposible. Apenas se podrán cubrir un 10%, prácticamente 30 millones. Pero yo creo que ya ahorita hay que pensar en lo que se va a hacer de cara ya prácticamente para el 2025, que es el año que a nosotros nos preocupa porque podría continuar la desaceleración económica o apenas un crecimiento muy bajo para el país. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Buenos días. Larry, otros colegas suyos que han pasado por aquí dicen, aún así el crecimiento llega a ser 1%, digamos, en cifras azules. Igual no es tan positivo porque la población crece más. Está creciendo más la población que lo que está creciendo nuestra economía. ¿Es así? ¿Es así? Sí, así es. Evidentemente es así. La población está creciendo
1.2%. Ahora se ha acelerado un poco la tasa de crecimiento de la población, pero está creciendo más que la actividad económica. Inclusive la actividad económica que se proyecta, insisto, en los tres escenarios, ¿no? Si la economía llega a crecer medio punto porcentual este año, que prácticamente es el escenario moderado, automáticamente estaríamos en contra porque la población crece más. Entonces, el asunto es que el gobierno acaba de lanzar sus proyecciones hasta el 2028 y el nivel de crecimiento sigue siendo bajo, ¿no? 1.8% hasta el 2028. O sea, automáticamente el crecimiento vendría a hacer que la economía se siga estancando de cara hasta el 2028. Y así, si sigue así, a nosotros nos preocupa el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, porque no va a haber prácticamente fuente de financiamiento para cubrir todo el gasto público y al acabarse también las fuentes de financiamiento externas, no le va a quedar al gobierno, espero que eso no ocurra, entrar en un proceso de desdolarización. Y eso sería terrible, pero apuntamos que el próximo gobierno realmente pueda revertir esta tendencia, dadas las condiciones de aplicar políticas públicas que realmente busquen la reactivación. Ahora, Larry, justamente hablaba de capitales, buscar capitales. Y ayer nos enteramos como país, yo realmente lo desconocía, y eso que uno por la profesión tiene que estar constantemente viendo los boletines y todo, nos enteramos que el ministro de Economía está en China. Yo recién ayer me enteré porque el ministerio informó eso. Dice que está buscando capitales. ¿Qué podemos encontrar en China? ¿Qué es lo que China nos puede lanzar una boya de último momento? ¿O qué es lo que estamos buscando con China? No sé si sea la cartera de proyectos que tiene el gobierno y que lo viene ofreciendo ya algunos meses. Inclusive el gobierno de Lazo también vino haciendo ese tipo de ejercicio y poco se ha concretado. Ahora, si es por esa cuestión, es un poco complicado que consigan financiamiento de forma inmediata. Ahora, si es un crédito, eso sí puede ser en los próximos meses, ¿no? Si es un crédito a través de la banca internacional china, que de hecho también nos ha prestado, inclusive en el gobierno de Correa, nos ha prestado a tasa de interés del 6-7%. Entonces, si es eso, permitiría para financiar el déficit fiscal al cierre de este año. O la fuente de financiamiento sería para la fuente de financiamiento del 2025. Pero esperemos que logre resultados concretos, porque hasta la fecha poco o nada ha hecho el Ministerio de Economía para revertir la tendencia de desaceleración de la economía, que inclusive podría llegar a una recesión. La otra vez que estábamos conversando con usted, hablábamos sobre, cuando uno se mete en un acuerdo con el Fondo Monetario siempre te suelta un primer tramo del crédito, ¿no es verdad? Y dice, mira, yo voy a estar monitoreando que cumplamos lo que estaba en la carta, en el acuerdo, y tú vas cumpliendo, yo te voy soltando más dinero. Corríjame si es así. Estaba previsto que haya una primera medición en diciembre de este año o principios del 2025 para creo que nos suelten $500 millones más. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir entre diciembre y enero de este año y del próximo año para que nos caiga un poco más de dinero de los 4.000 del Fondo Monetario? Yo creo que el acceso a los 500 millones no hay problema, porque ya el gobierno hizo las tareas. Aumentó el IVA, por ejemplo, subió los combustibles. Y de hecho, esas eran las dos condiciones más fuertes que pedía el FMI para desembolsar los recursos. Eso ya lo hizo el gobierno. Sí, yo creo que los 500 millones no hay ningún problema. Ahora hay que pensar en qué va a hacer el gobierno de cara a los próximos 1.500 millones que tiene que recibir ya el próximo año. Entonces, ahí también el FMI le va a pedir que continúe con la eliminación de los subsidios a los combustibles, ¿no? Que entre a una especie de optimización de todo lo que es la masa salarial del sector público y que es transparente, sí que es transparente, y eso es uno de los temas pendientes, pero no está en esta primera y segunda revisión, que es transparente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de Petroecuador. Pero eso de ahí lo puede hacer ya de cara al próximo año, sea este gobierno o sea el próximo gobierno, ¿no? Ahora, Larry, usted decía el próximo gobierno, indistintamente de quién está en Carondelet, que tome medidas como para poder mejorar esto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya? ¿Qué es lo que se debería estar haciendo ya? Porque esperemos que no ocurra en lo económico lo que está ocurriendo con el tema eléctrico. El tema eléctrico, nadie puede negar que estamos pasando por una sequía terrible, pero esta sequía se la venía cantando desde el primer trimestre del año.
desde mayo, junio, julio, especialistas eléctricos decían, ojo en agosto, ojo en septiembre, ojo en octubre, que se nos viene complicada la cosa. Ahora, en lo económico, ¿qué se tiene que hacer ya para no llegar a febrero o marzo del próximo año y que nos explote la situación en las manos? A ver, lo que necesitamos es liquidez, y nosotros hemos planteado algunas alternativas, ¿no? Primero, que el gobierno se reúna con el Frente Monetario, ¿no? Y que revisen el tema de las tasas de interés. Nosotros creemos que hay que reducir las tasas de interés. Hay que reducir las tasas de interés. En los últimos meses ha subido de forma vertiginosa la tasa de interés, ya no solamente para los microempresarios, sino ahora para las pymes, que son el motor fundamental de cualquier economía desarrollada. ¿En cuánto está ahorita? Larry, ¿en cuánto está en estos momentos el tema para las pymes? Está más o menos llegando al tope máximo del 15%. Estaba en 11%, subieron 4 puntos porcentuales al 15%, y para las grandes empresas está llegando al 12%. Entonces, eso de ahí yo creo que es la primera medida que tiene que revertirse, dada que la tasa de inflación está a la baja, como uno de los condicionamientos. No es todo, pero uno de los condicionamientos más, y aparte que trabajar con la banca para que sea más eficiente, para que puedan bajar sus costos operativos y también se siga mostrando disminución de las tasas de interés. Yo creo que por ahí es el primer paso. Segundo, el tema de la reversión del aumento del IVA, tratar de reducirlo del 15 al 13%, de manera temporal, hasta ir viendo cómo la población recupera su capacidad de consumo. Entonces son dos medidas de corto plazo, rápidas, que lo pueden hacer prácticamente en semanas, y de ahí sí ya pensar en el mediano y largo plazo, que es el tema. Yo siempre he dicho que las empresas públicas hay que hacerlas rentables. Yo siempre he dicho que se mete a dirigir un país, tiene que tener también criterio empresarial, o sea, que las empresas públicas sean realmente eficientes, transparentes, pero eso no ha ocurrido. Vemos que las empresas, tanto de energía, que involucra Petroecuador, y ahora el sector eléctrico, tienen muy poca transparencia, y hay que entrar en un proceso de reingeniería. ¿Para qué? Para sanear esas empresas y luego entrar en un proceso de venta de una parte de las acciones, no todas, de una parte, para conseguir socios en los mercados de capital a nivel internacional. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido de manera muy inteligente, pero poco se ha hecho. Se ha hecho política con las empresas públicas. Larry, perdona la interrupción, Larry, pero hay algo que también deberíamos analizar. Las empresas públicas se han convertido, muchas de ellas, en la caja chica de los gobiernos. Las empresas públicas, hay medio una cifra en azul, y vienen los, ¿cómo se llaman? Créditos de contingencia, no sé cómo les llaman a eso. Cógele la plata, y lo mismo el seguro social. Entonces, hay un poco una contraposición, no es verdad, hay gran politización, pero también cómo despega, cómo se hace eficiente una empresa pública cuando hay tanta facilidad para que los gobiernos puedan tomar esos remanentes, esos positivos, y tapar baches. Por eso que le decía que hay que dejar de ser politiquería con las empresas públicas de los sectores estratégicos. Pero eso ya es una cuestión, primero, de voluntad política. Yo creo que por ahí va el primer paso. El tema ya de carácter, una reforma a la ley de empresas públicas. Pero lo que es una cuestión de voluntad. Sí, las empresas públicas tienen que ser tratadas como empresas privadas que generan rentabilidad financiera y luego la rentabilidad social. Yo creo que eso es importantísimo. Eso de ahí lo pueden cumplir claramente las empresas de los sectores estratégicos. Las otras empresas, si ya vemos que hay pérdidas, ya entrar en un proceso o de venta o de concesión, pero yo creo que mucho abarca, poco aprieta. Pero en ese sentido, yo creo que el gobierno, ante una disminución, por ejemplo, de recaudación tributaria, los recursos que puedan generar, por ejemplo, las empresas públicas, pueden servir muchísimo para poder sostener una obra de infraestructura importante de cara a largo plazo. Bueno, Larry, tú hablas de bajar del 15 al 13 lo del IVA, por lo menos temporalmente, ¿no? Es más, yo, y disculpa que te haga este comentario, el gobierno hablaba de alivio a través de la planilla eléctrica. Yo creo que más alivio sería bajarle el IVA justamente en los meses de diciembre, en donde hay bastante comercio, ¿no, verdad? Ayudas al cliente y ayudas también al que vende, porque el que vende podría tener más volumen. Pero la pregunta es, ¿vería con buenos ojos el FMI eso?
porque es el FMI el que le dijo al gobierno, oye, sube el IVA. La pregunta es, ¿vería con buenos ojos que haya al menos una rebaja temporal del IVA? Podría haber una fricción con el Fondo Monetario Internacional, indiscutiblemente, porque el gobierno ya accedió a ese tipo de acuerdos y hay una firma de responsabilidad. Pero también el gobierno tiene que entender de que hay que garantizarle también el flujo de pagos al FMI de cara ya a algunos años, sí, porque tenemos meses y años de gracia, pero hay que garantizar también la sostenibilidad fiscal y también la recuperación económica. Por ejemplo, Estados Unidos ya bajó medio punto porcentual tasa de interés y están trabajando para el tema de la reducción de impuestos. China, por ejemplo, ya también está trabajando muchísimo en los incentivos, tanto financieros como tributarios, reduciendo tasa de interés y también van a la reducción de impuestos. Y nosotros, ¿por qué no podemos tomar esa decisión? Obviamente garantizando los recursos del FMI, pero también buscando la reactivación de la economía. Es un tema que el Frente Económico tendrá que discutirlo nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Ya las medidas adoptadas no están generando los efectos deseados. Si bien es cierto, hay un aumento de recaudación tributaria, pero eso se debe mayoritariamente a los procesos de autorretención a las grandes empresas, que es un anticipo del impuesto a la renta. Si no hubiera eso, la recaudación hubiera sido la misma o menor a la del año pasado. Eso, bueno, ese es un tema que también es la autorretención. Y finalmente, Larry, y disculpa que nos sacamos lo técnico para irnos a lo político, tu nombre apareció entre las posibilidades de estar en el gabinete de Henry Cucalón. ¿Lo has conversado o fue una deferencia que tuvo contigo Henry Cucalón en esa entrevista con Expreso? Hablamos sobre ese tema y lo que sí le puedo decir es que yo voy a colaborar con cualquier gobierno que impulse lo que yo vengo sosteniendo hace muchos años, que es la economía social y ecológica de mercado. Inclusive en este programa también manifesté sobre aquello, y en lo que yo pueda colaborar, ahí estoy. Pero lo que sí le puedo decir es que el país necesita realmente un cambio de timón. Son 194 años haciendo lo mismo, y si queremos seguir haciendo lo mismo, con el mismo modelo, no vamos a tener prácticamente resultados distintos. Y hay que entrar en un proceso de transformación total. El resultado va a ser exactamente igual. Así es. Gracias a Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Un abrazo grande, Larry. Gracias, un abrazo. Buenos días a la audiencia.